Hola, bienvenidos a MathEduMath, matemática educativa para educadores matemáticos. Mi nombre es Roberto y el propósito de este video es hacer un reseña del libro Al doble le toca al doble, la enseñanza de la proporcionalidad en la educación básica, por los autores David Bloch, Tatiana Mendoza y Margarita Ramírez. Este libro fue publicado en el año 2010 y forma parte de la colección Somos Maestros de la editorial SM de Ediciones. El libro consta de 112 páginas, así que es relativamente corto. Y es que está diseñado a manera de taller para profesores activos en la educación básica y tiene en esencia dos objetivos. 1. Presentar el concepto de proporcionalidad directa mediante algunas definiciones, pero principalmente mediante actividades para el lector. Y 2. Proponer actividades tanto para el profesor como para el alumno, para desarrollar la comprensión y el proceso de enseñanza-aprendizaje de este concepto. El libro consta de 5 capítulos distintos. 1. ¿Qué es una relación de proporcionalidad? 2. El problema típico de valor faltante. 3. La comparación de razones. 4. Otros tipos de problemas de proporcionalidad. Y 5. De la proporcionalidad a la función lineal. El primer capítulo comienza con una actividad muy interesante que invita al lector a observar distintos barcos dibujados en una cuadrícula. La actividad consiste en determinar cuáles barcos son ampliaciones de uno en particular. Tras algunas actividades donde el lector debe completar tablas con las medidas de los barcos, el libro plantea dos definiciones del concepto de proporcionalidad. Pero antes de definir el concepto de proporcionalidad, piensa, ¿cómo definirías tú una relación de proporcionalidad? Tal vez quieras pausar el video unos segundos para pensar en la respuesta a esta pregunta. Una manera como los autores definen una relación de proporcionalidad es la siguiente. Una relación entre dos conjuntos de cantidades es proporcional si existe un número, siempre el mismo, que multiplicando a cualquiera de las cantidades de un conjunto da como resultado las cantidades correspondientes del otro conjunto. A este número se le llama factor externo. Por ejemplo, decimos que las medidas de estos dos objetos son proporcionales, ya que cada medida de uno de ellos se obtiene multiplicando la medida correspondiente del otro por el mismo número. De nuevo, este número se llama factor externo. Pero como mencioné antes, los autores proponen dos definiciones distintas del concepto de relación proporcional. ¿Puedes pensar en otra? De nuevo, puedes pausar el video unos segundos o minutos por si gustas reflexionar sobre esta pregunta. Para construir una segunda definición, pongamos atención a esta tabla de datos. Observa que a partir de los datos del primer renglón para obtener los datos del segundo renglón, se debe multiplicar por un número. Y para obtener los datos del tercer renglón, se debe multiplicar por otro número. A estos dos números se les llaman factores internos. ¿Este número llamado factor interno es único? ¿Cuántos hay? Claramente no es único, existen múltiples factores internos. Con este concepto de factor interno, los autores construyen otra definición de razón proporcional que dice así. Una relación entre dos conjuntos de cantidades es proporcional si los factores internos que se corresponden son iguales. El libro propone algunos ejemplos de tablas de datos para que el lector determine si existe una relación proporcional entre los conjuntos de datos mostrados en las tablas. El segundo capítulo comienza por exponer la estructura del problema típico de valor faltante. Esta sección seguramente será familiar para muchos profesores, pues tradicionalmente se ha enseñado el concepto de proporcionalidad mediante el uso de este tipo de problemas, principalmente con el uso de la regla de 3. Sin embargo, en esta sección, los autores proponen distintas maneras de solucionar los problemas típicos de valor faltante sin la aplicación de la regla de 3. De hecho, los autores no recomiendan su uso hasta que se han comprendido otras formas de abordarlos, ya que, aunque es un procedimiento rápido y práctico, suele memorizarse sin aplicarse correctamente. Algunos de los procedimientos que recomiendan los autores utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto de proporcionalidad son los siguientes. Hacer uso de la conservación de las razones internas, factor interno, pasando o sin pasar por el valor unitario. Hacer uso del factor externo o factor de proporcionalidad. Emplear la regla de 3. El tercer capítulo es muy interesante y extremadamente útil y necesario.
puesto que la comparación de razones tiene aplicación en muchas áreas de la vida cotidiana. El capítulo comienza motivando esta cuestión mediante el siguiente problema. Luisa prepara la naranjada poniendo 2 vasos de agua por cada 3 de jugo. Ana la prepara poniendo 3 vasos de agua por cada 4 de jugo. ¿Alguna de las naranjadas sabe más a naranja o saben igual? El capítulo plantea distintos problemas de comparación de razones y describe algunas dificultades que los alumnos podrían enfrentar. El capítulo termina por exponer distintas formas de abordar y solucionar los distintos tipos de problemas de comparación de razones. El capítulo 4 aborda problemas un poco más complejos en los cuales, por ejemplo, se debe aplicar proporcionalidad sucesiva. Un problema de este tipo es el siguiente. Si se aplica a una figura el factor de escala 3 y después el factor 1/4, o sea, dividir entre 4, la figura que se obtiene es mayor o menor que la original. Se explica también el significado del concepto de multiplicar por una fracción, concepto que suele generar dificultades a los alumnos en la educación. Los autores, por ejemplo, sugieren abordar este problema a nivel secundaria. Los autores terminan el capítulo sugiriendo que se plantean a los alumnos diversos problemas donde interviene la proporcionalidad y también donde no la hay, ya que si todas las relaciones que se presentan son proporcionales, los alumnos pensarán que todas las situaciones son de este tipo y aplicarán mecánicamente el procedimiento que han aprendido anteriormente. Este efecto, de hecho, se conoce en la literatura como la ilusión de la linealidad y ha sido ampliamente estudiado por los autores de Bock, Van Doren, Janssens y Verschaffel. Un libro importante que aborda este tema es La ilusión de la linealidad, del análisis a la mejora. El quinto y último capítulo describe las características de la función lineal algebraica y el aumento de complejidad al pasar del marco aritmético al algebraico. De hecho, al parecer, para los autores, la principal diferencia entre la relación proporcional y la lineal es simplemente el paso del marco aritmético al algebraico. En general, en Math-Edu-Math, este libro nos parece una excelente aportación a la biblioteca de cualquier educador matemático, ya que no contiene términos técnicos o difíciles de comprender. Al contrario, propone ejercicios y actividades para que el profesor reflexione sobre conceptos que ya debe comprender. A su vez, todas estas actividades se pueden aplicar en el aula de clases. El libro es corto, fácil de digerir y aborda un tema de suma importancia en la educación matemática, por lo que lo recomendamos para todo educador matemático. Esperamos que te haya gustado el video y si es así, no olvides darle like y además suscribirte al canal para que continuemos haciendo contenidos como este. Mi nombre es Roberto, esto es Math-Edu-Math y nos vemos en el próximo video.